¿Qué es el abuso de confianza? El delito de abuso de confianza consiste en la apropiación o uso indebido de una cosa mueble por parte de quien ha recibido a título de mera tenencia. Se presentan dos modalidades. A. El abuso de confianza por apropiación, señalado en el inciso primero, y B. El abuso de confianza por uso indebido, tipificado en el inciso tercero. El abuso de confianza por apropiación. La conducta consiste en apropiarse de la cosa de la cual el sujeto agente tiene la posesión a nombre de otro. Esto lo conocemos como mera tenencia. O sea, es incorporar al dominio del sujeto activo la cosa que es del pasivo. Es convertir arbitrariamente en dominio lo que es una mera tenencia, para transformar una relación posesoria legítima, es decir, mera tenencia, en ilegítima dominio o posesión. El momento de consumación del abuso de confianza se da cuando el agente realiza un acto de señorío, cuyo ejercicio solo le está reservado al dueño o poseedor. Esa apropiación se evidencia cuando se da una de las siguientes formas: la consución, la enajenación o la retención. La consución consiste en consumir o destruir la cosa, o alterar la sustancia de la misma. La enajenación es el traspaso de las cosas a cualquier título, por ejemplo cuando las personas la venden, la donan o la dan en cesión a otra. O la constitución de gravámenes o limitaciones del derecho de dominio que solo puede el propietario o poseedor, es decir, como el usufructo, el uso, la servidumbre, la prenda, etc. Bueno, la retención radica en el hecho de quedarse el sujeto agente con la cosa al exterior con actos positivos, el deseo de no devolverla. Desde luego que la simple mora de entrega de las cosas no constituye un acto de apropiación. En este caso, el mero tenedor continúa con el reconocimiento del señorío que sobre la cosa tiene el dueño poseedor. Luego viene el abuso de confianza por uso indebido. En esta modalidad, el sujeto agente no se apropia de la cosa entregada o confiada, sino que se beneficia mediante el uso de la misma. El uso indebido se da de dos maneras. A. Cuando el sujeto agente ha sido facultado para emplear la cosa y le da un uso que va más allá del autorizado. Y B. Cuando la persona no está facultada para usar la cosa y de manera arbitraria dispone utilizarla para provecho suyo o de un tercero. El abuso de confianza por uso indebido es indispensable que un tercero haya recibido un perjuicio, pues el simple uso no autorizado no estructura la configuración en comento. Luego vamos acá a hacer un desglose del artículo 249 del Código Penal, donde su nomen iuris es el abuso de confianza, el supuesto de hecho, el que se apropia en provecho suyo de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. La consecuencia jurídica es que incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13.33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la pena será de prisión de 16 a 36 meses y multa hasta de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la cuantía no exceda 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no se hubiera una apropiación, sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la pena se reducirá en la mitad y tiene un término de prescripción de 6 años. Podemos observar que se tienen unos elementos objetivos genéricos como
un sujeto activo indeterminado monosubjetivo, un sujeto pasivo indeterminado monosubjetivo, el bien jurídico es individual, el objeto jurídico es el patrimonio económico, el objeto material, es decir, recae sobre esa cosa mueble que es sujeto de apropiación. El verbo rector es único, es decir, apropiarse, y es una conducta de resultado. El tipo penal es comisivo y es de ejecución instantánea, como ya lo ha dicho en alguna ocasión la sentencia de la Corte. También podemos observar que se tienen unos elementos objetivos específicos normativos que nos ayudan a comprender el tipo penal en su interpretación. Entonces, por ejemplo, el significado de cosas muebles proveniente del Código Civil, que es un título traslaticio de dominio, porque si bien el Código Civil no menciona que es un título no traslativo de dominio, habla claramente que sí lo es, y que a su vez pues podemos tomar ese título traslativo de dominio, que en sí es lo que consideramos ser una mera tenencia, significado que también lo encontramos en el Código Civil colombiano. La confianza, el significado de confianza, eso es importante también tenerlo en cuenta, pues tenemos que remitirnos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tenemos un elemento subjetivo de dolo y ese animus, que es sacar provecho. Para el tipo penal de abuso de confianza también hay unas circunstancias de agravación contempladas en el artículo 267, como pueden observar, y a la vez también las circunstancias de atenuación punitiva contempladas en el artículo 268 y lo que también se considera en el artículo 269, reparación, y es que el juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores a la mitad a las 3/4 partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia el responsable restituye el objeto material del delito o su valor e indemnizar los perjuicios ocasionados al ofendido. Mírese que no quiere decir que se va a extinguir ese proceso por el hecho de la reparación, simplemente habla de una disminución de la mitad a las 3/4 partes. También podemos observar algunas de las sentencias en las cuales se habla sobre el tema del abuso de confianza, teniendo en cuenta su fácil interpretación, como con el hurto agravado por la confianza. Por lo menos en la sentencia SP 4788 del 2020, en ese entonces también pues pretende la parte afectada desvirtuar el tipo de hurto agravado por la confianza y convertirlo en abuso de confianza normal. Es muy importante tener en cuenta de que en estas sentencias que están observando en sus pantallas, el elemento importante por el cual no se puede realizar tomar como hurto agravado por la confianza es por el simple hecho de que no se logra establecer ese título no traslativo del dominio, porque es uno de los elementos esenciales que se tienen para poder que se dé el tipo enmarcado dentro de este artículo. Y por último, mediante el artículo 74 del Código del Procedimiento Penal, las conductas punibles que requieren querella para iniciar la acción penal, dentro del inciso segundo se encuentra el abuso de confianza, contemplado en el artículo 249,
del Código Penal. Es muy importante, como pueden observar acá en nuestra parte anterior, como ya había señalado, que se puede tener en cuenta acá un pequeño desglose de el artículo donde se habla de que se apropie. Esa es una de las primeras partes especiales que se deben de tener en cuenta. Y segundo, que esa persona saque un provecho para sí mismo o para un tercero. Y un elemento muy especial es que tiene que recaer sobre una cosa mueble o mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo del dominio. ¿Y qué es este título no traslativo del dominio? Ramón contrata al hermano de su esposa, ¿cierto?, para que administre su negocio en cuanto a que pueda vender los productos, ¿sí?, que se venden. Por ejemplo, es una veterinaria y se venden abonos, fertilizantes y demás, pero el hermano de la esposa de Ramón, dentro de ese acto de administrar, él no tiene permitido, un ejemplo, dar créditos o sencillamente ceder de esos productos de los cuales está a cargo para sacar provecho de ellos. Ahí se puede, y ahí es donde toca mirar la diferencia. Digamos, en ese caso, ahí es un hurto agravado por esa confianza de ese familiar de mi esposa que lo contraté por ese vínculo, pero que en ningún momento yo lo faculté para que diera créditos o para que pudiera disponer de esos productos sin mi permiso. Eso es una forma de aclarar. Es decir, ese uso no traslativo del dominio en ningún momento se le dio a esa persona. Caso diferente que yo le hubiera dicho que dentro de sus actividades como administrador podía dar créditos y a la vez disponer de esos productos, pero si lo hace para beneficio de él, habría un abuso de confianza. Es decir, si él, un ejemplo, tiene una sociedad con alguien y le da los productos del negocio sin necesidad de que pague, pero haciendo uso de ese uso no traslaticio del dominio que le di yo sobre los mismos. Esta es una forma de explicar brevemente lo que es el abuso de confianza. Muchísimas gracias. El compañero ya sigue con el resto del tema a tratar y espero que haya quedado claro lo que es el abuso de confianza.